Hoy nos llega una consulta que es, de verdad, una auténtica joya. De esas que parecen súper sencillas, pero que si tiras del hilo, te llevan al corazón de todo el sistema. Sí, nos escribe un grupo de experimentación en VHF y UHF con la pregunta que seguro más de una persona se ha hecho al coger su equipo. ¿Por qué estos números? ¿Por qué los saltos son de 25 en 25 kilohercios? Claro. Y al usar un repetidor, ¿por qué ese salto automático de 600 kilohercios? Es que esa es la pregunta fundamental. Es el paso de aceptar que las cosas son así a preguntarse el por qué. Ahí es cuando dejas de ser un simple usuario y te conviertes en un experimentador de verdad. Totalmente. Es como el que aprende a conducir y un día decide levantar el capo. Justo. Y la consulta que nos mandan es básicamente una invitación a que levantemos ese capo juntos. Pues esa es nuestra misión. Vamos a desgranar el porqué técnico, el normativo y casi el filosófico que hay detrás de estas configuraciones que vienen de fábrica. Tenemos aquí los planes de banda de la IARU, manuales técnicos, guías de buenas prácticas. Sí, tenemos buen material. Así que vamos a ello. Esto no es solo girar una rueda, es entender la física, la ingeniería y hasta el pacto social que hace que todo esto funcione. Venga, pues empecemos por el principio. El espacio entre canales. La consulta lo clava. Una señal de voz en FM ocupa unos 16 kilohercios, Más o menos, sí. pero los canales están espaciados 25. A primera vista, esos 9 kilohercios que sobran parecen espacio perdido. ¿Por qué? Es una observación perfecta, y la respuesta es un equilibrio muy elegante entre la física pura y las limitaciones del mundo real, del hardware. ¿Te refieres a los aparatos en sí? Exacto. Ese espacio extra, lo que llamamos la banda de guarda, no es un desperdicio en absoluto, es el seguro de vida de nuestra comunicación. A ver, explícame eso. Una señal de radio en FM no es un bloque perfecto, con los bordes rectos. Tiene lo que llamamos faldones. Imagina unas pendientes suaves a los lados donde la energía no cae a cero de golpe. Vale, o sea que la señal se desparrama un poco por los lados. Se desparrama, esa es la idea. Y si pones dos canales muy juntos, los faldones de un canal potente pueden meterse en el espacio del vecino. Y ahí tienes la interferencia. Ahí la tienes. La temida interferencia de canal adyacente, la ACI. Es como intentar escuchar a alguien que susurra mientras otra persona, justo al lado, habla en un tono normal. Aunque no grite, parte de su voz se cuela y te molesta. Me recuerda a aparcar un coche. Las líneas de la plaza siempre son más anchas que el coche para poder abrir la puerta sin darle al de al lado. Esa analogía es fantástica. Es exactamente eso. Y si el de al lado aparca un camión, es decir, transmite con muchísima potencia, más te vale que ese espacio extra sea generoso. Claro. Y aquí es donde entra el diseño de los receptores. Dentro de cada equipo hay unos filtros. Manuales como el VHF-UHF de Xbook hablan de los roofing filters, que son como el portero de una discoteca en la entrada del receptor. Y ese portero tiene que decidir quién entra y quién no. Precisamente. Su trabajo es dejar pasar solo la señal que te interesa y bloquear todo lo demás. Y claro, ese portero, ese filtro, no es perfecto. Tiene un ancho de puerta concreto. Que me imagino que no se eligió al azar. Para nada. Esos filtros suelen tener anchos de entre 15 y 30 kilohercios. El estándar de 25 no es casualidad, está perfectamente alineado con la tecnología de filtros que era económica y viable de fabricar cuando se fijaron estas normas. Entiendo. Garantiza que una señal muy fuerte en el canal de al lado sea atenuada por ese filtro antes de que sature todo el sistema. Exacto, antes de que lo ensordezca. Espera un momento, esto me parece fascinante. O sea que la decisión se basó en las limitaciones del hardware de una época. En gran medida, sí. Pero la tecnología de filtros ha mejorado una barbaridad. Los equipos de hoy son mucho más selectivos. ¿Por qué seguimos, digamos, atascados en los 25 kilohercios? ¿No podríamos usar un espacio más pequeño, de 15 o 12 y medio, y duplicar los canales? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva del porqué técnico al porqué social y normativo. Y tienes toda la razón. Técnicamente hoy sería posible. ¿Y por qué no se hace? Por dos pilares clave en la radioafición: la retrocompatibilidad y la interoperabilidad. Piensa en los millones de equipos que hay en el mundo, muchos con décadas a sus espaldas. Si cambiamos la norma de repente, todos esos equipos se volverían o bien obsoletos o una fuente de interferencias tremenda. Sería un caos absoluto, claro. Pero lo que me deja loca es que mi Yaesu, un ICOM de hace 10 años, un Kenwood nuevo,
Todos, absolutamente todos, siguen esta norma. ¿Cómo se pusieron de acuerdo todos los fabricantes del mundo? ¿A través de la coordinación? Ahí es donde entran organizaciones como la IARU. Sus planes de banda no son leyes, son acuerdos de caballeros. Un pacto. Un pacto. Y para un fabricante, un estándar global es una bendición. Simplifica el diseño, la producción, la homologación. Venden el mismo aparato en todo un continente. Y para nosotros, quienes usamos la radio, pues es comodísimo. Claro, viajas de un país a otro y el equipo funciona. Pero el punto más crítico, y que la consulta menciona, es el tema de las emergencias. Esto es clave. Cuando todo lo demás falla. Cuando no hay móviles, no hay internet. La radioafición es una red vital. Imagina un desastre. Llegan voluntarios de todas partes, con equipos de distintas marcas, de distintas épocas. Y todos tienen que poder comunicarse entre sí al momento. Exacto. La capacidad de que todos sintonicen una frecuencia estándar, sabiendo que usan la misma canalización, es lo que permite una coordinación efectiva. Ese estándar de 25 kHz no es una reliquia, es una pieza fundamental de la preparación para emergencias. Vale, entiendo perfectamente la lógica. Es una mezcla de protección técnica y estandarización que es vital. Pero esto me lleva a la segunda parte de la consulta, que va de otros números mágicos, el offset de los repetidores. Ajá. Porque yo pulso un botón y mi equipo ya sabe que tiene que transmitir 600 kHz por debajo o por encima de donde escucha. ¿De dónde sale esa cifra tan exacta? Y no, qué sé yo, 500 o 750. Aquí el problema que hay que resolver es totalmente distinto. Ya no se trata de no molestar al vecino, se trata de no ensordecerte a ti mismo. Claro, un repetidor hace algo increíble, escucha tu señal débil y la retransmite al instante con mucha más potencia. La palabra clave es al instante, o sea, simultáneamente. Claro, tiene que recibir y transmitir a la vez. Es como intentar escuchar un susurro al otro lado de una habitación mientras gritas a pleno pulmón. Es imposible, solo te oirías a ti. Esa es la analogía perfecta. El transmisor del repetidor está gritando con 50 vatios, mientras su receptor intenta escuchar tu señal de 5 vatios que llega de muy lejos. Para que eso funcione, el aislamiento entre el transmisor y el receptor tiene que ser brutal. Y ahí es donde entra el famoso duplexor. Ahí entra la pieza de ingeniería más crítica de un repetidor. El duplexor es un sistema de filtros de una selectividad tremenda. ¿Cómo funciona para lograr ese milagro? Imagina que el duplexor son unos auriculares con cancelación de ruido de altísima tecnología pegados a un megáfono. Los auriculares están diseñados para anular exactamente la frecuencia, el tono, de tu propio megáfono, y así poder escuchar solo el susurro que viene de lejos. ¡Qué buena imagen! Y esa tecnología de anulación funciona mucho mejor si la voz del megáfono y el susurro que intentas oír tienen tonos muy distintos. Y esa diferencia de tonos es la separación de frecuencias, el offset. Precisamente. Cuanto mayor sea la separación, más fácil y más barato es construir un duplexor que haga bien su trabajo. Los 600 kHz en 2 metros y los 5 MHz en 70 centímetros fueron en su día el compromiso técnico perfecto. De nuevo la palabra compromiso. Lo bastante amplio para que los duplexores funcionaran con la tecnología de la época, pero no tan grande como para malgastar espectro. Exacto. Y de nuevo, esto se codificó en los planes de banda de la IARU. Si miras un plan de bandas, verás segmentos marcados como entrada de repetidores y otros como salida, y la diferencia siempre es de 600 kHz. Y eso además ayuda a organizar todo, me imagino. Le hace la vida mucho más fácil a los coordinadores de frecuencias. Cuando asignan canales para varios repetidores en una zona, este estándar evita que la salida de uno caiga en la entrada de otro. Crea un sistema ordenado. Entiendo. Entonces, tenemos estas razones técnicas, históricas, que se han convertido en estándares globales. Pero, y aquí la consulta hace una reflexión muy buena, la mayoría no son leyes. La IAURU recomienda, no impone. Es un sistema de autorregulación, un pacto de honor a nivel mundial. ¿De verdad funciona? Pues funciona sorprendentemente bien. Y lo hace porque se basa en el principio más básico de la radioafición, la consideración hacia los demás, el respeto. El respeto. La propia guía de ética de la IAURU lo llama un pacto de caballeros aceptado universalmente. El espectro es un recurso finito como un parque. No hay una ley que te prohíba poner tu música a todo volumen, pero no lo haces por respeto. Aquí es igual.
¿Y qué pasa cuando alguien no sigue esas normas, por desconocimiento o por lo que sea? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Son directas y muy técnicas. Imagina un operador que, por probar, pone en su equipo un paso de 10 kHz. Puede que crea que ha encontrado un hueco libre, pero en realidad está transmitiendo justo en medio de dos canales estándar. Y molesta a los dos a la vez. Exacto. Para los que están en el canal de arriba y en el de abajo, su señal es solo ruido, QRM, ese siseo molesto que nadie sabe de dónde viene. Una interferencia fantasma. Y con el offset supongo que es todavía peor. Mucho peor. Imagina que alguien modifica el offset de su equipo. Sin saberlo, puede que su frecuencia de transmisión coincida con la frecuencia de entrada de un repetidor importantísimo que está en una montaña a 150 kilómetros. Madre mía. Cada vez que aprieta el PTT, está bloqueando ese repetidor para cientos de usuarios que de repente ven que su sistema de comunicaciones no funciona y no saben por qué. Se convierte sin querer en un inhibidor. Y en ese caso, la sanción no es una multa, es algo más social. Exactamente. La propia comunidad es el principal regulador. Un operador que ignora los procedimientos se gana una mala reputación, y en una afición que se basa en la comunidad, eso pesa mucho. Claro. Los documentos de los radioclubes a veces se refieren a quienes no respetan las normas como un elemento tóxico, porque no solo crean problemas, sino que, y esto es muy grave, ahuyentan a los principiantes. Un novato que solo encuentra interferencias y caos se desanima y lo deja. Es decir, que el sistema se mantiene no por miedo al castigo, sino porque la alternativa es el caos. Y nadie que ame esta afición quiere eso. Esa es la pura esencia. Es un sistema que lleva un siglo demostrando que funciona, basado en el conocimiento técnico y en el respeto mutuo. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, el espaciado de 25 kHz es un compromiso ingenioso entre la física y la realidad de los circuitos. Una barrera de protección. Eso es. Los desplazamientos de 600 kHz y 5 MHz son la solución práctica para que los repetidores puedan oír y hablar a la vez. Un truco de ingeniería brillante. Y todo este sistema se sostiene sobre un acuerdo global de convivencia. Exacto. Y el hecho de que este grupo se plantee estas preguntas demuestra el verdadero espíritu de esto. No es solo usar los equipos, es querer entender el porqué de cada pieza, técnica y ética. Es el salto del cómo al porqué. Eso es lo que mantiene la afición viva. Y para terminar, y recogiendo ese guante de la experimentación, queda una reflexión en el aire. Hemos visto que todos estos estándares nacieron en un mundo dominado por la FM analógica. Sí, totalmente. Hoy, con modos digitales como DMR o C4FM, que son mucho más eficientes, ocupan menos ancho de banda, la pregunta es inevitable. ¿Siguen siendo óptimos estos planes de canalización? ¿Estamos usando un mapa de carreteras de los años 70 para el tráfico del siglo XXI? ¿Podríamos reorganizar el espectro de UHF de una forma más eficiente para el futuro digital? Y, sobre todo, ¿qué nuevos y complejos pactos de caballeros necesitaríamos para lograrlo, sin dejar a nadie atrás?